Vamos a continuar con nuestro estudio de los reyes y estamos considerando la vida del rey David, segundo rey de Israel. Si pueden poner la primera diapositiva, por favor. Este rey se le dio el título como el dulce cantor de Israel. Título bien merecido, título bien, sin duda, bien puesto. David escribió la mitad del libro de los Salmos. Salmos quiere decir alabanzas. De este libro de los Salmos, 73 de los cantos que ahí se encuentran son de la autoría de David, para que más o menos nos demos cuenta de la capacidad que Dios había dado a este varón para poder desarrollar, sin duda, este don, este talento que Dios le había dado a él. Los salmos de David tratan sobre todo de sus experiencias, de su vida como músico, como rey, ¿verdad? Como guerrero, como pastor. De hecho, tenemos como el salmo más conocido de toda la Biblia y que pues casi todo el mundo lo conoce, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, ¿verdad? Y nada me faltará. Por ahí tenemos el salmo más conmovedor, más fuerte, más triste en ese sentido, el Salmo 13. O por ahí está también otro salmo muy alegre, Salmo 122. Son diferentes salmos en diversas circunstancias, en diversas situaciones que él se encontró. Tenemos por ahí el Salmo 51, un salmo penitencial que muchos lo conocen así y que se usa en muchas ocasiones especiales, en la Santa Cena, en muchos aspectos que tienen que ver con ese aspecto precisamente de arrepentimiento, ¿verdad? De tristeza. Siguiente, por favor. Bueno, versículo 16 de primer libro de Samuel, capítulo número 16. Dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Y esto es importante, que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Ya este aspecto ya lo tocó nuestro pastor Armando cuando vimos la vida de Saúl, ¿verdad? Que pues esto solamente era parte de un aliciente. David, la pregunta sería quizás, ¿David tocaba para Saúl o tocaba para Dios? ¿Para quién lo haría David? ¿Cuál era su propósito? ¿Agradar al rey o agradar al Rey de Reyes? Porque esto es importante para aquellos que alabamos a Dios, para aquellos que de alguna manera se dedican y son parte de esto. La alabanza siempre es hacia arriba, no horizontal. Siempre vertical y hacia arriba, no horizontal. A través de los tiempos podemos encontrar a muchos cantantes, a muchos de alguna manera que dirigían la alabanza, y como con el tiempo como con los reyes, vamos a poder ver que va pasando, precisamente cambia de eso, de ese, vamos a decir, de ese primer disco, a los siguientes va cambiando. Y uno ve que cada día son más trabajados
en un sentido, el tratar de agradar al pueblo. Recordaba de alguien que decía en un momento dado que los himnos ya habían pasado de moda y que eran viejitos y que ya no, que Dios quería un cántico nuevo. Y cuando después de algunos años empieza a haber una crisis en la cuestión de su carrera, comienza a cantar himnos. Y dice, son los himnos de siempre, son lo que nos lleva, nos motiva a Dios. Algo pasa, ¿verdad? Que puede llegar a cambiar eso. Que de repente nuestra alabanza esté dirigida horizontalmente y no hacia Dios. Porque esa es toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza son para nuestro Dios. Bueno, con la llegada de David al palacio como músico, ¿verdad? Entonces aquí vemos que no tiene la finalidad artística o de entretenimiento para Saúl. No llega con ese propósito, no llega con ese fin, ¿verdad? De ser el músico del rey o para entretener y cambiar la situación del rey. Sabemos que detrás de todo esto Dios tiene un propósito. Vamos a ver un poquito en cuanto a la antigüedad y vamos a ver cómo la música estaba siempre al servicio de la religión o de la fe y también de los aspectos espirituales en todos los pueblos, y en la mayoría la música ha sido parte importante. Porque muchas veces se pensaba que tenían funciones curativas, ¿verdad? De salutativas, y también que eran liberadoras. De hecho, hoy todavía podemos escuchar a algunos que dicen, vamos a alabar a Dios, y ya podemos sentir cómo el Espíritu de Dios va bajando. Y ya podemos ver cómo el Espíritu de Dios se va moviendo. La alabanza, como nos lo han dicho varios de nuestros pastores, no produce. No produce. La alabanza es únicamente para Dios. Pero bueno, se ha tomado y entonces queda de manifiesto que la alabanza no produce nada. La alabanza es del corazón, del creyente, para reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios hace y de lo que esperamos en cuanto a Él. Siguiente, por favor. Bueno, la música se utiliza en ceremonias religiosas, en todos los tipos de iglesias. Se emplea también en los cultos. La música inclusive servía también para ayudar a los profetas a alcanzar sus momentos proféticos. Sí había música dentro de esto, y a veces encontramos en la Escritura, porque como dije al principio, en la antigüedad llevaba propósitos. Ya la semana pasada hicimos la diferencia entre lo antiguo, que el Espíritu Santo solamente venía sobre algunos, a diferencia de que hoy está en nosotros y con nosotros. Eliseo, uno de los profetas, dice allá en el segundo libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 15, mas ahora traedme un tañedor, ¿verdad? Un músico. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y aquí tenemos un ejemplo, que él pide que se traiga, y mientras está alabando a Dios, bueno, él puede ver, puede experimentar cómo en un momento dado la presencia de Dios se hace manifiesta y tiene todo un mensaje para él. Ya lo veíamos también, lo vimos al principio. Siguiente, por favor. En el caso del rey Saúl, ahí en el capítulo 10 que consideramos ya, solo retomo este aspecto para ver que la música también era usada para llegar a ese punto, ¿verdad?, de espiritualidad y poder escuchar a Dios. Dice,
Tomando entonces, ¿verdad?, Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo, Israel? Hoy, después de que te haya apartado de mí, y empieza, como recordemos, empieza a decirle varias de las señales que va a experimentar Saúl en su regreso. Siguiente. Dice el versículo 5, voy hasta allá. Después de esto, ¿sí?, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entonces allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Habían ido a adorar, ¿verdad? Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa. Y a ellos profetizando. Bueno, estaban los músicos, había esto. Siguiente, versículo 10 nos dice de esta experiencia que vino, dice el versículo 10, y cuando llegaron, ¿verdad?, en cuanto al cumplimiento de lo que había de pasar, allí al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. ¿Con quién? Con Saúl. De lo que había sucedido y de lo que Dios había hablado con ellos. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Hay algunos ejemplos más en cuanto a aspectos de alabanza, pero solamente sirve esto en cuanto al aspecto de poder hoy considerar a este joven en el aspecto de la música, en el aspecto, le llaman ahora, del salmista. Siguiente, por favor. Es interesante cómo la Biblia nos presenta en un momento dado los aspectos tan de contraposición en cuanto a estos dos reyes. Encontramos, dice el versículo 16, vamos a poder leer, dice el versículo 16, sigue leyendo más adelante y dice: que busque alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: búsquenme, ¿sí? Búsquenme, pues ahora alguno que toque bien, que lo haga bien, y traédmelo. Decía, estos aspectos que se contraponen es interesante, ¿sí? Porque David podemos ver que era bendecido, que la gracia de Dios estaba sobre él, y Saúl era atormentado por el Señor. Dos aspectos que, como ya pudimos ver, cuáles son las razones. David no solo era músico, sino el instrumento que Dios iba a usar y que Dios usaba para sanar momentáneamente de su situación a Saúl. ¿Sí? Saúl, desde ese momento, ya necesitaba a este joven para mantener su salud anémica, porque vemos que estallaba en situaciones de ira, de depresión, de situaciones, ¿verdad? Todas sus emociones de repente cambiaban de un momento a otro. Y entonces es interesante que este encuentro se da. Y hoy podemos ver en ese cuadro cómo Saúl necesita de David. Por un tiempo, es un primer encuentro que de alguna manera va a haber entre estos dos, entre el rey que Dios ha rechazado
y este nuevo que Dios se ha buscado conforme a su corazón. Siguiente. David y sus dones en cuanto a la música, ¿verdad? Son el fundamento que después vamos a poder ver, ¿verdad? Y que se va a poder reconocer precisamente como ese poeta, como ese salmista por excelencia. Y que esto es lo que vamos a poder resaltar hoy y ver. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? No es la persona. ¿Qué es Dios? El que desde el principio, como dice el Salmo 139, desde antes que naciéramos, Dios ya tenía todo un proyecto de vida, con todas las herramientas, por llamarle así, alrededor y de la tarea que habrá de realizarse. Bueno, y como personalmente, precisamente, y con la persona, que era la persona clave en la organización que va a haber más adelante de la adoración y la alabanza en el templo de Jerusalén, en el templo de Salomón. Ya llegaremos ahí y vamos a ver qué tan importante fue David en este aspecto. Fue todo un cambio majestuoso. Hoy le podían llamar un avivamiento, ¿verdad? Lo que va a traer como parte de, él va a sentar esas bases para que esto se dé. Bueno, regresamos un poco y vamos al versículo 18. Siguiente, por favor. Dice que entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto, está el testimonio de alguien, a un hijo de Isaí de Belén. 7 aspectos que son interesantes y son importantes. Un currículum sin duda perfecto. Algunos decían un currículo a alcanzar y que es necesario llenar para todo aquel que quiere alabar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere trabajar en esos aspectos para Dios. Que sabe tocar. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y por si fuera poco, la corona de estas virtudes, de estos dones, y Dios está con él. Decía, un currículum perfecto, sabe tocar. Y en cuanto sabe tocar muy bien, hay 2 aspectos que creo que es importante. Habrá muchos más, pero hay 2 aspectos que quiero que destaquemos y que podamos aprender, que podamos tener siempre presentes. Primero, aprender, ¿sí? Necesitamos aprender que no debemos desestimar ninguna experiencia del pasado. Dios puede tomarla y utilizarla de una manera muy especial. Porque vemos que esto fue lo que Dios hizo en la vida de David. Eso que hacía. Eso que para muchos era sin importancia. Eso que era parte de su vida cotidiana. El alabar a Dios, el tocar. En todo momento y en todo tiempo por el testimonio que este hombre dice. Yo he visto, ¿sí? A este jovencito que sabe tocar. Yo lo he visto. No debemos desestimar lo que Dios nos ha permitido tener como experiencia en el pasado, cualquiera que sea la tarea que hayamos hecho. Y segundo, el aspecto contrario. No perdamos el tiempo y a veces la vida misma, ¿sí? Intentando ser
o hacer algo que Dios no tiene en su voluntad. Porque si no lo tenemos, por algo, es que Dios nos permite, sin duda, no tenerlo. Y lo que sí es importante es que descubramos qué es lo que Dios nos ha dado, en qué somos buenos, en qué sabemos. El apóstol Pablo nos da la oportunidad de decir que todos, cuando hemos creído, Dios nos ha dado un don para que este se ponga al servicio del cuerpo de la iglesia, para que nos desarrollemos en esa área tan importante. En este caso podemos ver cómo Dios usó la música simplemente para tener un encuentro y unir a Saúl y a David y a Saúl. Este era el primer encuentro. Más adelante vamos a poder ver cómo él, al cabo de un tiempo, se va sin duda, y de tal manera cambian las cosas en los meses, en los años que él se va otra vez de ahí, que cuando él regresa necesita preguntar y decir: ¿quién es este? ¿Quién es él? Ya no lo conoce. Hay todo un cambio. Hay jovencitos que dejamos de ver, ¿verdad? Adolescentes, y que a los 3 años los vemos y de repente cambió su estatura, cambió su voz, cambió todo. Y es algo que vamos a poder observar, que en este momento, en este primer encuentro, Dios usa la música para unirlos. Dios ha comenzado el curso, el taller, por decirlo así, para Rey. ¿Por qué? Porque algo que vamos a poder aprender es precisamente que Dios permite que haya Saúles para que todos los Davides no sean iguales. Sí. Dios permite a veces que tengamos la experiencia de ver a Saúles para que los Davides el día de mañana no seamos iguales. Siguiente, por favor. Dice: y es valiente y vigoroso, hombre de guerra. Esto lo trataremos quizás en la última parte de que me toque, en la quinta, ¿verdad? Sobre todo esto de hombre de guerra, porque es importante poder ver este aspecto, porque decía: ¿cómo? Si era joven y hombre de guerra, como que no da. Pero más adelante explicaremos por qué se utiliza este término hombre de guerra. Valiente y vigoroso, lo sabemos, ¿verdad? Por los aspectos que de alguna manera. Pero quiero solamente que veamos un poquito más en cuanto de sus características, ¿verdad? De sus virtudes, que era prudente en sus palabras. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros? Lo digo por mí, ¿qué trabajo me cuesta ser prudente a veces en las palabras? He encontrado, y sin duda usted también ha vivido experiencias con hermanos, hermanas, que son como cuchillito de palo, que no tienen otra cosa, que las palabras, en lugar de usarlas para edificar, las usan nada más para estar, pues si no cortando, sí un poquito ahí tallando, ¿verdad? No más. Prudente en sus palabras. Tenemos ahí un texto de la Nueva Versión Internacional, dice: el que es entendido, refrena ¿qué? Sus palabras. El que es prudente, controla sus impulsos. Y esta es una característica precisamente que vamos a poder ver en este joven rey. Su prudencia e inteligencia. Y esto lo vemos claramente, se evidencia en muchos contextos de la Biblia y que vamos a poder ir viendo a través de esto.
Y la próxima semana tocaremos, si Dios permite, espero que llegar hasta ahí. En primer lugar, encontramos el discurso cuando él enfrenta a Goliat. Esta es una muestra, siguiente capítulo, ¿verdad? Bueno, parte del final del capítulo, ¿verdad? Cuando él enfrenta a Goliat. ¿Cómo él habla y cuál es el argumento significativo que se atribuye directamente a David? Y es que dice, ¿verdad? Cuando se enfrenta al gigante, a este gigante de los filisteos, habla y dice que ofendió y provocó al Dios de los ejércitos de Israel. Prudente en sus palabras. No es alguien que llega, ¿qué quieres? ¿Por qué te metes o por qué? No. Él piensa y habla prudentemente y dice, mi razón de enfrentarte es porque has ofendido y provocado al Dios de los ejércitos de Israel. Por eso es mi situación contigo. Siguiente, por favor, vamos a ver el texto. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Ya más adelante lo repasaremos, pero con otro aspecto. Dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí, la versión Dios habla hoy, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Palabras prudentes e inteligencia. Yo sé que traes tú y yo sé que tienes, pero yo también sé cuál es mi razón y cuáles son mis armas. El Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Versículo 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. No es una bravata, no es una situación de profecía, no es un aspecto de simplemente de valentón, sino de la razón, de la comunión y la relación de Dios. Porque Él viene en esa actitud. Y en esa actitud donde cada día nosotros sin duda deberíamos enfrentar todas nuestras batallas. Pero la razón tiene que ser Dios, no nosotros, ni las situaciones que de alguna manera son injustas. Porque algo que el Señor nos deja claro es que en el mundo hay un gobernante, en el mundo hay un príncipe y que en el mundo, por lo tanto, no habrá justicia. Eso el Señor nos lo deja claro y hoy nosotros, los cristianos, lo conocemos y lo sabemos. Sigo leyendo. Luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá. ¿Qué va a saber el mundo? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bueno es ese muchacho! ¡Qué valiente! ¡Qué inteligente! ¡Qué suertudo! Porque escogió 5 piedras, pero agarró la mejor, ¿verdad? Fue al río y las escogió minuciosamente. Tristemente he encontrado mensajes así. Y entonces todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Amén. Todo el mundo sabe que no es con espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Amén. ¿Cuántos lo sabemos? La pregunta que no quiero que me la respondan, pero simplemente es para mí, ¿verdad? ¿Y cuántos lo vivimos?
porque a veces vemos unas verdaderas peleas y luchas entre los cristianos por el coche, por la casa, por la herencia, por... Qué triste es ver que enfrentan sus batallas, pero no es Dios el motivo, ni mucho menos dar gloria a su nombre, ni mucho menos en un momento dado lo hacemos con su espíritu. Esta es la batalla del Señor, dice, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y entonces podemos ver en este texto, ¿verdad?, la confianza de este joven. Y es que esa confianza no estaba en sus habilidades guerreras o bélicas, porque él ni siquiera había estado en ninguna batalla entre ejércitos, sino en la misericordia y el poder de Dios. Es ahí donde está nuestra victoria, en la misericordia y en el poder de Dios. Podemos, sí, con la ayuda de Dios. Siguiente. Aspectos que son importantes precisamente de este hombre que era prudente de palabras, de este joven. ¿Por qué? Se detiene. Él piensa antes de lo que va a hacer. Sin duda, el Espíritu Santo que hoy estaba en él lo llevaba a esa dimensión de poder ver las cosas desde la perspectiva de un hombre espiritual. Hoy nosotros, con la presencia del Espíritu Santo, podemos, si queremos, tener esa perspectiva y poder ver las cosas como Dios las ve. Detenernos. Y entonces pensar el por qué, el cómo, para qué. Y entonces ya, claro, todo esto, poder expresar a través de nuestras palabras y actuar. La prudencia y sabiduría en el hablar de David también se manifiesta en sus declaraciones. Por ejemplo, cuando él perdonó la vida de Saúl en 2 ocasiones que más adelante podremos ver, pero que usted no se las puede perder si quiere antes, ahí están las citas, ¿sí? En estos contextos de crisis, ¿sí? Y luego de enfrentar la posibilidad real de perder su vida, David alude al rey como el ungido del Señor. Lo buscaba para matarlo, lo quería matar. Y Dios lo pone en estas 2 ocasiones en su mano. ¿Y entonces qué hace? Bueno, afirma que por esa razón, ¿sí?, él actúa con misericordia y con perdón. Porque él reconoce que Saúl es ungido de Dios. Y le perdona la vida a este monarca que le perseguía, rechazado por Dios, porque reconocía que Saúl había sido, ¿qué?, escogido por Dios, consagrado, pudimos verlo, de Samuel, y dedicado al Señor para el servicio de Dios, para que gobernara su pueblo, el pueblo de Dios, no su pueblo de Saúl. Y esto podemos ver aquí, en estos pasajes que más adelante, otra vez palabras prudentes. Siguiente, quiero terminar con esta última de las virtudes y de las capacidades. Y dice, y el Señor está con él.
El tiempo es interesante como lo presenta. No estaba, no estará, sino está con Él. ¿Por qué? Porque el Señor está con Él. Porque el Señor dejaría de estar con nosotros o dejó de estar con Saúl. En esta lista de atributos precisamente de David, vemos que esta lista ocupa el último lugar. Y esto es fundamental que nosotros entendamos, que de todas sus características físicas, musicales, literarias, militares, entre comillas, dije que más adelante lo veremos, el Señor está con él. Y vemos que a través de esta forma que la Escritura nos presenta, enfatiza la base ¿de qué? De sus éxitos. ¿Quién es la base de nuestros éxitos? Dios, Cristo, su Espíritu Santo. Los éxitos son de Dios, los fracasos han sido nuestros. La razón de sus triunfos. ¿Quién gana las victorias? ¿Dios o nosotros? La plataforma, hoy que se usa mucho, de sus logros. Muchas gentes suben cosas a internet o a las plataformas, cualquiera de las que hoy hay, para compartir, pero muchos para tratar de hacer famosos, para tratar de llegar a youtubers cristianos. La plataforma de sus logros de David era Dios. El fundamento de sus victorias. ¿Sí? Y ese es el fundamento también de nuestras victorias. La plataforma, la razón, la base, que es algo que no debemos perder. Y es por eso, porque Dios está con nosotros. Siguiente, por favor. De forma constante y en diferentes maneras, la Biblia nos da la oportunidad de poder ver de manifiesto el favor divino hacia David. Esa gracia, al triunfar sobre leones, vemos estos ejemplos, sobre el león, sobre osos, sobre gigantes, sobre los filisteos. Es Dios, es su gracia, es su poder. Los pasajes de la Escritura nos indican, ¿verdad? Explícitamente que aún Saúl, sí, el propio Saúl le tenía miedo. Dice de Samuel 18:12, ¿verdad? Que Saúl le temía porque reconocía que el Señor estaba con él. Porque la gente a veces nos teme. Porque somos muy fieros, No, porque dentro de muy adentro, ellos pueden ver que Dios está con nosotros. Sí, dice el versículo de primero de Samuel 18:12, el pergamino, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él. Nosotros no andamos buscando que nos teman o que no nos teman. No, es Dios. Porque hay de cosas que el Señor nos libra que ni sabemos. Y se había apartado de Saúl. Siguiente y última. La gracia de Dios estaba con David. Sí, porque este era un hombre conforme al corazón de Dios. Yo y usted y yo somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha mirado y Dios sigue viendo hoy en nosotros
no nuestra apariencia, sino Dios mira nuestro corazón. Y entonces, por lo tanto, no nos escondemos, ni escondemos nuestras intenciones, ni nuestros intereses, porque sabemos que Dios lo ve. Y deseamos, sin duda, ser esas personas, esos cristianos, esos creyentes agraciados, llenos de la gracia del Señor, para con Él y para con los hombres. Amén. Dejo el lugar al pastor.